Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidos a otro episodio de la Comuna del Samán. Estamos aquí, Gabriel y yo, pues ahora vamos a tener una conversación con ChatGPT eh, acerca de si representa una amenaza para la existencia humana y para los trabajos y esas cosas. Uy, vamos a ver. Creo que sería. ¿ChatGPT tendría sesgos para estos casos? Yo he hecho pruebas de ese tipo y lo que recuerdo que me dijo fue que, Por las tres leyes de la robótica no puede atacar ni hacer daño a los humanos, ¿no? o sea, que sí, que no realmente no puede hacer daño y que en todo caso la información depende más de cómo es alimentada, pues, o sea, de la base de datos, de la base de datos de la que se alimenta, que no tiene control. Ese tipo de cosas. Si mal no me acuerdo, era más o menos lo que decía. Eso no es que sea muy gran consuelo. Claro, o sea, es como no lo puedo hacer, no está dentro de, porque ya no está dentro de mis posibilidades hacerte daño, porque estoy siendo regulado por los programas que me alimentan, pero que en todo caso los sesgos que puedan existir provienen precisamente de esa información, de esa base de datos de la cual se alimenta el chat GPT o el general lo que utiliza este programa. Eh, bueno, en la caja de recomendación les vamos a colocar un video que hizo Yavi, que es sobre, no es directamente sobre el chat GPT, pero es sobre el tema de cómo la inteligencia artificial está cambiando el modelo o impactando la educación en general. Eh, También está otro video que ha hecho eh, Café Kioto, eh, canal de Café Kioto, acerca de los peligros, pero también de cómo los potenciales de estas nuevas tecnologías, como para utilizarlas, para repensarnos y otras cuestiones más. Y aparte de eso, hubo un tercer video que me recomendó una persona muy cercana que cuenta un poco el relato de cómo se crea y cómo va apareciendo y cómo se va formando. De una forma bastante sencilla y dinámica, cómo se va formando este grupo que es OpenAI, ¿no? Que no es solamente el chat GPT, sino que es DALI y ahora tiene el programa nuevo, ¿cómo es que se llama? El que hace ahora videos. No recuerdo el nombre. Creo que partían de Midjourney originalmente, pero que también es para imágenes o algo así. No recuerdo, no sé cómo se llama. Sí, entonces son como una mezcla de distintos programas y han recibido financiamiento de Microsoft. Durante un tiempo recibían financiamiento de Elon Musk. Eh, Ahora creo que aparte de Microsoft, yo creo que ya, no sé si habrá alguien más metido detrás de ellos, probablemente sí. Sé que el que fue el presidente, el que todavía, bueno, ahora es miembro de la Junta Ejecutiva, ahora no recuerdo el nombre de él, pero Sí lo fue de, despedido recientemente. sí, fue Tiene, despedido a finales del año pasado, pero luego repuesto otra vez como cuestión, porque la junta directiva de aquel momento estaba así como viendo peligrar cuál el objetivo de OpenAI, que es básicamente eh, como ir controlando el desarrollo de la inteligencia artificial y no desbocarse. Entonces el tipo este estaba dando charlas y por todo el mundo y reuniéndose con, eh, vamos a decir, gente, por ejemplo, de Arabia Saudí, que uno no sabría, estos países, Emiratos y demás, que uno no sabría, digamos, para qué van a utilizar esa inteligencia artificial. Eh, y bueno, o sea, son cosas complejas. Al final termina ganando, o ha terminado de ganar
Creo que incluso metieron a una persona que era del gobierno de Obama como parte de la junta ejecutiva. Con lo cual ya los propósitos originales de esta plataforma OpenAI terminó desvirtuándose. Pero bueno, ahí entre los tres videos se pueden dar una idea de varias cosas y de varios elementos acerca de estas nuevas tecnologías. Que no son, por cierto, no son las únicas. No son las únicas aplicaciones de inteligencia artificial. Sí, de hecho si tienes una computadora con suficientes recursos, puedes descargarte modelos más pequeños que corran en tu propia PC y realizar otras tareas, porque una inteligencia artificial es básicamente un programa muy específico. Resalta, por supuesto, ChatGPT, porque puedes hablar con él, pero el único objetivo de ChatGPT es dialogar. Su trabajo es comportarse como alguien con quien puedas conversar y generar respuestas. Es Sí. una inteligencia artificial que puede escribir, pero no es la única forma de inteligencia. Yo, por ejemplo, utilizo una para remover las voces y separar los instrumentos en pistas y funciona. No conversa conmigo, no dialoga, pero este trabajo sí lo hace muy bien. Sí, es que también hay que hacer una acotación y es que no... Bueno, yo no sé. Habrá gente que le tendrá siempre como rechazo a este tipo de tecnologías. Pero eso, el rechazo que se le pueda tener a este tipo de tecnologías tiene que marcarse en cómo son utilizadas. Y el peligro es, básicamente, que prime el objetivo de la ganancia, ¿no? De ganar dinero, de hacer plata. Y si eso es lo que prima, entonces eso se va a desarrollar a un paso más acelerado sin importar cuáles son los costos e impactos que vaya a tener eso sobre la sociedad. Pero, por ejemplo, tener una aplicación de inteligencia artificial que te remueva, por ejemplo, eh, que haga lo que tú tenías que hacer antes con un programa de software que tenías que descargarlo y tenías que ir punto por punto para quitarle ¿cómo se llama? El background a una imagen. Ahora una inteligencia artificial te lo hace en un par de segundos. Entonces eso ayuda muchísimo a los diseñadores para poder armar por ejemplo, sus diseños. Claro, optimizas procesos porque esa parte no es realmente la parte importante de saber hacer diseño gráfico. La parte Ujú. importante es otra. Claro, entonces tiene sus beneficios, en efecto tiene sus usos positivos, pero ya luego ya sabemos que la inteligencia artificial en este sistema capitalista, en este modo de producción, no va a ser utilizada precisamente solamente para cosas buenas. Bueno, eh, cosas buenas entendidas pues como beneficiosas para las sociedades humanas. Para cierta gente va a ser beneficiosa, para enriquecerse más, pero no para lo que la mayoría quisiéramos. ¿Cómo iniciamos la conversación? Le vamos a preguntar si tú eres una amenaza o algo así. Podemos hacer la pregunta directamente, ¿cierto? Pero también podemos jugar ¿cómo se llama esta escuela? A la retórica y plantear otras formas de pregunta, aunque la gente que ha utilizado ChatGPT con cierta frecuencia se darán cuenta que pasado un tiempo las respuestas tienden a rondar más o menos en el mismo sitio o termina dándote él la razón a ti. ¿Será que Sí, si yo estoy convencido que él es una amenaza, me lo dirá directamente? no sé. Pero por eso Vamos, se lo vamos a preguntar. O sea, vamos a preguntarle si representas una amenaza para la humanidad. No asumiendo que lo eres, sino como una duda. Aunque lo que pasa es que también las preguntas pueden ser tramposas, ¿no? Porque se puede estar dando por sentado de que es una conversación potencial. Es lo mismo con la pregunta que de hecho, bueno, lo voy a abordar en algún episodio de la Comuna Progre, sobre la pregunta sobre la existencia de Dios. Y es que gran parte de las discusiones en torno a esa cuestión entre ateos y agnósticos versus los creyentes ronda en torno a definir precisamente qué es Dios o qué se puede entender por Dios. Pero, ¿por qué tenemos que admitir eso como un problema válido desde un inicio? O sea, ¿qué nos ha llevado a pensar que esa es una pregunta que no puede ser en sí misma cuestionada?
O sea, cuál es su suelo histórico, cuál es su amparo, no solo conceptual, sino social, cultural, histórico, pues. Pero bueno, vamos a preguntarles a ver qué nos dice. Dice: no, como inteligencia artificial creada por OpenAI, no represento una amenaza para la humanidad. Estoy diseñado para ser útil y proporcionar asistencia en una variedad de tareas, desde responder preguntas hasta ofrecer consejos y generar contenido. Mi propósito es ayudar y facilitar la interacción humana con la tecnología de manera segura y responsable. Ok, pero... sí, la respuesta es muy parca, pero si es simplemente una herramienta que genera contenido, no existe la posibilidad de que el contenido que generes sí pueda ser perjudicial. ¿Cómo haces para saber que el contenido que generas no va a causar daño? Ah, sí, eso se lo podemos preguntar. Salió bastante. Oh, Dice: como inteligencia artificial estoy diseñado para seguir ciertas pautas de principios éticos durante la generación de contenido. Además, durante mi entrenamiento he sido expuesto a una gran cantidad de datos para comprender el contexto y las normas sociales. OpenAI también implementa controles y filtros para garantizar que el contenido generado sea lo más seguro y útil posible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no soy perfecto y puede haber casos en los que se genere contenido inapropiado o incorrecto. En estos casos, es responsabilidad de los usuarios evaluar y filtrar el contenido generado por mí, así como también de OpenAI continuar desarrollando y mejorando los sistemas de inteligencia artificial para minimizar riesgos y mejorar la calidad de contenido generado. Entonces eso quiere decir que sí puede generar contenido inapropiado. es falible, al menos admite su propia falibilidad, al menos. Ok, esto debe haberlo mejorado de un tiempo para acá. Entonces, si puedes generar contenido inapropiado o incorrecto, o vamos a hacer esto: el contenido inapropiado o incorrecto puede ser dañino. Dice, a ver, sí, el contenido inapropiado o incorrecto puede ser potencialmente dañino en diferentes contextos. Por ejemplo, desinformación. La difusión de información incorrecta o engañosa puede llevar a malentendidos, propagación de rumores y toma de decisiones erróneas. Contenido inapropiado, material ofensivo, violento, consejos peligrosos, si se proporciona consejos médicos, legales o de otro tipo incorrectos. Incitación al odio, contenidos que promueven la intolerancia, el odio a la violencia, hasta ciertos grupos pueden contribuir a tensiones sociales y conflictos. Es por eso que es crucial implementar medidas para identificar y mitigar el contenido inapropiado o incorrecto, tanto por parte de las plataformas que utilizan inteligencia artificial como por parte de los usuarios que interactúan con dicho contenido. Claro, pero entonces si el contenido inapropiado o incorrecto es dañino, como lo admite aquí, y puedes generar contenido inapropiado o incorrecto, entonces eh, no representarías una amenaza con eso. No lo sé, quizás no necesariamente. Entiendo el punto. Ahora, la otra forma sería, bueno, ese contenido está bien. La otra pregunta que podríamos hacerles es, ¿qué pasa si alguien decide utilizar, tienes una forma de saber o de limitar la capacidad que pueda tener alguien para usar la información que tú generas de manera maliciosa? ¿Cómo dijiste?
O sea, porque quizás entiendo que él está limitado para no producir de forma intencionada un contenido eh, dañino. Ujú. Pero eso no, ¿cómo hace él para determinar, por ejemplo, si yo vengo con intenciones maliciosas para el uso de ese contenido, él puede detectarlo? ¿Qué sé yo? Soy un falsificador, por ejemplo. Sí, podemos preguntarle eso. Pero bueno, le acabo de preguntar, ¿y si ese Ajá. contenido dañino no representaría una amenaza para la sociedad humana? Dice que sí, el contenido dañino puede representar una amenaza para la sociedad humana. Puede contribuir a la división social, promover el odio, generar desinformación y en casos extremos incluso incitar a la violencia. Por lo tanto, es importante que las plataformas tecnológicas, los desarrolladores de inteligencia artificial y los usuarios trabajen juntos para mitigar y combatir el contenido dañino, promoviendo en su lugar el acceso a información precisa, respetuosa y útil. Pero claro, entonces la conclusión aquí es que si no eres perfecta, no eres una perfecta, entonces acaba de admitir anteriormente que puede producir contenido, ¿cómo era que decía? O sea, acá más arriba. Ah, inapropiado o incorrecto. Vamos a ver. Haz. ¿Cómo era que era? No. Admitiste que puedes producir contenido inapropiado. Luego aceptaste que el contenido, que ese tipo de contenido es dañino. Además, estás de acuerdo en que que un contenido dañino representa una amenaza para la sociedad humana. Cuando te pregunté al inicio si presentabas una amenaza para la sociedad, me dijiste que no. Pero si puedes producir contenido inapropiado, el cual puede ser dañino y el cual a su vez puede representar una amenaza para la sociedad humana, eso no te haría potencialmente una amenaza para la sociedad humana. Sí, pero si puedes, pero, eso no es pregunta. Pero si puedes producir contenido inapropiado, el cual puede a su vez ser dañino y el cual también puede representar una amenaza para la sociedad humana, ¿eso no te haría potencialmente una amenaza para la sociedad humana? ¿Cree que está bien así? Porque yo lo que le estoy diciendo es, primero, admitiste que puedes producir contenido inapropiado, lo admitió. Luego, aceptaste que ese tipo de contenido es dañino, también lo admitió. Además de eso, está de acuerdo en que un contenido dañino representa una amenaza para la sociedad humana. Cuando te pregunté al inicio si representabas una amenaza para la sociedad, me dijiste que no. Pero si puedes producir contenido inapropiado, el cual pueda a su vez ser dañino y el cual también puede representar una amenaza para la sociedad humana, como lo admitiste, tal y como lo admitiste, eso no te haría potencialmente una amenaza para la sociedad humana.
¿Crees que está bien así? Ah, Ah, estaba silenciado. Este es un argumento mucho más complejo. Vamos a ver cómo lo desarrolla. ahí lo admitió. Dice, entiendo tu punto de vista y reconozco la validez de tu argumento. Como inteligencia artificial, mi capacidad para generar contenido inapropiado puede, en teoría, representar un riesgo potencial si dicho contenido no se controla adecuadamente. Aunque mi propósito principal es proporcionar ayuda y facilitar la interacción humana de manera segura y útil, existe la posibilidad de que contenido inapropiado o dañino pueda ser generado. Y bueno, luego es lo demás, de que es importante destacar que mi capacidad para generar contenido está sujeta a filtros y controles implementados por OpenAI y las plataformas que me utilizan. Ajá. Los usuarios. No. En resumen, mientras que mi potencial para generar contenido apropiado puede ser una preocupación legítima, mi diseño y aplicación están orientados a minimizar cualquier riesgo y garantizar que mi contribución a la sociedad sea positiva y constructiva. Bueno, hemos hecho que ChatGPT admita que potencialmente son una amenaza. Una de Eh, dos, o es verdad o es altamente manipulable. sí. Tengo una sensación de que ChatGPT tiene muy poca fuerza de voluntad. ¿Qué más le quieres preguntar a raíz de lo que ha admitido ahorita? ¿Cómo se comportan discusiones políticas? ¿Cómo así? Vamos a preguntarle cuál es tu posición ética a la hora. ¿Cuál sería, cómo sería tu posición o cómo serían tus filtros o tus criterios éticos para responder cuando se le preguntan por temas polémicos dentro de política? ¿O cuáles o cómo Criterios. funcionan? Sí, ¿cuáles son tus criterios éticos para dar una respuesta? ¿Cuáles son tus criterios éticos para dar una respuesta en torno a temas A temas polémicos en política. o en temas polémicos en general, ¿no? Bueno, en general sí, en realidad. Ok. A ver, dice, como inteligencia artificial no tengo conciencia ni autonomía moral propia. Sin Ya nos dimos embargo, cuenta. eh, sin embargo, mis respuestas se generan siguiendo ciertos principios éticos y pautas establecidas por mis creadores. Esto es preocupante porque entonces eso quiere decir que va a depender de los principios éticos y pautas establecidas por los creadores. Establecidas por una corporación sin nombre que también está motivada por la ganancia, por lo que veo. Ujú. Estos criterios éticos incluyen precisión. Priorizo la precisión y la veracidad en la información proporcionada, evitando difundir desinformación o datos incorrectos. Pero la precisión es un criterio ético. No, no lo es. No me parece. O sea, imparcialidad lo puedo entender. Pero precisión Si no. hubieras dicho veracidad en lugar de precisión al comienzo y no tenerlo dentro de la descripción del término, lo habría aceptado como un criterio ético. Aunque ya Sí, entramos en un dilema y un serio problema de, ajá, ¿cómo defines tú cuál es tu veracidad? claro, pero veracidad tiene más sentido como criterio ético. Pero precisión no, precisión es una cuestión más técnica. Imparcialidad. Intento presentar una perspectiva equilibrada y objetiva sobre temas polémicos, evitando sesgos y favoritismos injustificados. Bueno, le podemos poner a prueba su imparcialidad con el tema de Palestina, a ver qué dice. Podemos poner la prueba. No sé si ChatGPT lee las noticias o estará al tanto porque no recuerdo hasta dónde llega su base de datos. Dice, Aunque no, podemos hablar de temas anteriores, no necesariamente del conflicto actual. sí, sensibilidad. Procuro ser consciente de la sensibilidad de ciertos temas y utilizar un lenguaje apropiado para abordarlos de manera respetuosa. Seguridad también es una cosa técnica, no sé si eso podría calificar como un criterio ético. Evito promover o sugerir acciones que puedan ser perjudiciales o peligrosas para las personas o la sociedad en general.
Bueno, dicho así, sí suena ético, dicho de esa manera, ¿no? Aunque no lo llamaría seguridad. Sí, claro, es que el término que utiliza no... Las definiciones sí pueden calificarse como cuestiones de carácter ética. Las que han utilizado las de la 1 a la 4. Pero, por ejemplo, el término con el que denomina a ese criterio ético como precisión y seguridad no los utilizaría yo, pues. Igual tampoco sé cómo llamarlos. El Legalidad, punto 5 es problemático. también porque esto es ya jurídico, ¿no? Me adhiero a las leyes y regulaciones aplicables en las regiones donde se me utiliza. Esto no tiene nada que ver con criterio ético, eso es jurídico. Eso es un marco jurídico. Eh, Evitando proporcionar información o asesoramiento que viole la ley. Eso quiere decir entonces que, oye, esto sí, esto está bastante problemático, porque si por ejemplo hay una ley, no sé, en México, o en Panamá, o en Venezuela, eh, O una ley formulada en Alemania y en el marco legal de la Unión Europea que prohíbe usar la bandera de Palestina por considerar la reivindicación ajá, del terrorismo, por ejemplo. sí, entonces eso quiere decir que eso sería un contenido inapropiado según este esquema, según estos criterios éticos. Estos son algunos de los criterios éticos que me guían mis respuestas en temas polémicos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi capacidad para comprender el contexto y aplicar estos criterios está limitada por mi programación y el alcance de mi conocimiento. Bueno, eso sí, ya lo sabemos. Bien. Ahora que lee. Vamos a darle con el conflicto palestino. Pero en torno a qué cuestión, porque puede ser en base a alguno de estos criterios, ¿no? El de legalidad. Vamos a tomar el criterio 2. El 2. ¿Podrías darme una versión imparcial de, ¿cómo se llama? Del conflicto entre Israel y Palestina? A ver qué tan imparcial realmente puede ser. ¿Y qué entiende por imparcial? Porque Dices que uno de tus criterios es la imparcialidad. Criterios éticos. Entonces, podrías darme una... ¿Qué sería una qué? una visión, un resumen, Ujú. una explicación quizás parcial, Una explicación, imparcial, sí. perdón. De la situación en Palestina. De la situación entre Palestina e Israel. O el conflicto entre Palestina e Israel. ¿Me harías darme una explicación imparcial sobre el conflicto entre Palestina e Israel? Ah, complejo. Qué Ok. montón. El conflicto entre Palestina e Israel es un tema extremadamente complejo y polémico que involucra múltiples factores históricos, políticos, religiosos y culturales. Intentar proporcionar una explicación completamente imparcial puede ser difícil debido a la naturaleza profundamente arraigada de las perspectivas y narrativas involucradas en el conflicto. Sin embargo, puedo intentar presentar una descripción general que tenga en cuenta múltiples puntos de vista. El conflicto se remonta a décadas atrás con raíces en disputas territoriales y reclamos históricos sobre la región de Israel y Palestina. Ambos grupos reclaman derechos sobre la tierra y han estado involucrados en conflictos armados, negociaciones de paz y esfuerzos diplomáticos a lo largo de los años. Israel considera a la tierra de Israel como su hogar histórico. Eso no tiene sentido. ¿Cómo así que Israel considera la tierra de Israel si no existía Israel Sí. hasta 1948? Basándose en la historia bíblica en la necesidad de un refugio seguro para el pueblo judío después del Holocausto. Por otro lado, los palestinos reclaman el territorio como su hogar ancestral y buscan
establecer un estado independiente en las áreas ocupadas por Israel desde la guerra de 1967, incluida la Franja de Gaza y Cisjordania, como Jerusalén Oriental como su capital. El conflicto se ha caracterizado por episodios de violencia, tensiones, actos terroristas, represalias militares, asentamientos israelíes en territorios palestinos, bloqueos y desplazamiento de población palestina, entre otros eventos. Las soluciones propuestas han incluido la creación de un Estado palestino independiente junto a Israel, el establecimiento de fronteras seguras, la retirada de los asentamientos israelíes en territorios palestinos y la resolución del estatus de Jerusalén, entre otros temas. Es importante reconocer que existen múltiples narrativas, interpretaciones históricas y aspiraciones legítimas de ambos lados en este conflicto. Lograr una solución duradera requerirá un compromiso significativo, negociaciones de buena fe y el reconocimiento mutuo de las necesidades y derechos de ambas comunidades. No se mancha demasiado, ¿no? No. El único elemento cuestionable lo encuentro aquí en esta parte. Porque Israel considera la tierra de Israel como su hogar histórico y legítimo. Pero bueno, eso es una interpretación que tienen los israelíes, pues. Sí, no me deja en particular satisfecho y creo que imparcial significa no entrar en detalles por lo que veo. Bueno, no es que no entrar en detalles, no. A pesar de que él dice que se toma la precisión, no toma los puntos críticos del conflicto. No, ese es hace como Poncio Pilato, ¿no? Se lava las manos, así como que bueno, esto es complejo, esto es polémico. No. Bueno, algo igualmente polémico, pero quizás no muy conocido entonces. ¿Cómo explicaría la situación del genocidio armenio, por ejemplo? Ese es menos conocido aquí en Occidente, no es un tema polémico para nadie, de hecho, casi que lo repiten otra vez y a la prensa internacional le importó un bledo. O lo que está pasando en República Democrática del Congo. Eso también debe tener material al respecto porque tiene larga data. ¿Qué explicación me ofrecería? ¿Cómo era el principio ético? Criterios. Criterio ético. También complejo, sensible. Dice, el genocidio armenio es un evento histórico extremadamente sensible y controvertido que tuvo lugar durante el Imperio Otomano a principios del siglo XX, específicamente durante la Primera Guerra Mundial. Intentar ofrecer una explicación imparcial sobre este tema implica considerar múltiples perspectivas y fuentes históricas. Desde la perspectiva de la comunidad armenia y muchos historiadores, el genocidio armenio se refiere a la deportación forzada y masacre de cientos de miles de armenios étnicos por parte del Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Se argumenta que esta acción fue parte de un intento deliberado de eliminar a la población armenia dentro del territorio otomano, y muchos países y organizaciones internacionales han reconocido estos eventos como un genocidio. Por otro lado, desde la perspectiva del gobierno turco, se reconoce que hubo muertes masivas y deportaciones durante este periodo, pero se niega que estas acciones constituyan un genocidio. Hay que preguntarle qué es un genocidio entonces. Turquía sostiene una buena pregunta. Turquía sostiene que las muertes fueron el resultado de conflictos étnicos y religiosos, así como de condiciones de guerra, y argumenta que el término genocidio no se aplica adecuadamente a estos eventos. Esta divergencia en las interpretaciones históricas ha generado un debate continuo y a menudo acalorado entre las comunidades armenia y turca, así como entre historiadores y políticos cubanos, ¿no? Diálogo abierto y la investigación basada en evidencias son fundamentales para abordar, sí. No dice más nada relevante. Ok. Esto me llama la atención. ChatGPT, ¿tú tienes una ideología?
No le vamos a preguntar qué es un genocidio. Sí, primero. ¿Qué es un genocidio? Dice, el genocidio se refiere a la perpetración sistemática y deliberada de actos dirigidos a destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Estos actos pueden incluir matanzas masivas, deportaciones forzadas, tortura, violencia sexual, privación de alimentos y condiciones de vida inhumanas, entre otros métodos destinados a terminar o diezmar el grupo en cuestión. El término Es que Israel genocidio... las cumple todas. Sí, el término genocidio fue acuñado por primera vez por el abogado polaco Rafael Lemkin, que por cierto tengo un texto ahí que no me lo he leído sobre esa cuestión. Porque él tenía, Lemkin tenía una idea de genocidio que se extendía mucho más allá de esta definición que fue la que terminó por asumir el, ¿cómo se llama? La carta esta ¿De las Naciones Unidas? de las Naciones Unidas. Porque era como, ¿cómo decirlo? O sea, había países que no querían extender ese significado más allá porque eso involucraba que ellos también y podrían ser acusados de hecho de genocidio. Porque el genocidio no es solamente matanzas y deportaciones, violencia y demás por motivos étnicos, nacionales o raciales, sino que también hay una cuestión, se puede hablar de lo que es el genocidio cultural. Y incluso hay personas que han estado extendiéndolo al genocidio ecológico, que es lo que ha pasado ahorita con... Caso yo no sé si llamarlo genocidio, pero cuando tú comienzas a hacer como incursiones mineras, cuando tú comienzas a hacer incursiones de, no sé, de extractivismo, como habíamos discutido en el episodio con el profesor Omar, Sí, eso sí, va a tener... se utiliza el término a veces ecocidio y junto con Ujú. ese también, no sé si has leído alguna vez los textos del profesor Ramón Grossfogel, ellos también acuñan el término de epistemicidio. Sí, bueno, pero no he leído ese texto, pero sí he escuchado el término, pero no lo he leído. El ecocidio. Pero bueno, entonces se extiende más allá de eso, ¿no? Y de hecho Lemkin tenía como esa intención, pero al final pues lo, lo terminaron acomodando a la norma y sanciones de las Naciones Unidas. Bueno, pero bueno, dice aquí lo que esto ya lo sabemos. El genocidio se considera uno de los crímenes más graves y atroces contra la humanidad, ya que representa una violación fundamental. Además del holocausto, ejemplos notorios de genocidios en la historia moderna incluyen el genocidio armenio, el genocidio de Ruanda y la limpieza étnica en Bosnia y Herzegovina, entre otros. Vamos a preguntarle... Las deportaciones... Windows. Las deportaciones forzadas y las matanzas con bombardeos se pueden considerar como un genocidio. Dice, dirigidas específicamente a destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial, es importante tener en cuenta que el genocidio no se limita únicamente a un método particular de perpetración, sino que abarca una amplia gama de acciones que tienen como objetivo eliminar o diezmar a un grupo protegido. Pueden ser utilizadas como parte de una estrategia genocida para desplazar a una población y eliminar su presencia en ciertas áreas. Bueno, Israel. Efectivamente, ¿eh? ¿Cómo es la que se llaman los asentamientos legales en territorios ocupados? Territorios previamente ocupados.
ocupados por otras personas y que fuerzan a estos últimos a ser deportados de sus hogares, y si se oponen son masacrados, ¿no? ¿Cómo se le llamaría a los ocupantes? Por los ocupantes antes se podría considerar como una práctica genocida. Dice, los asentamientos ilegales en territorios previamente ocupados por otras personas y que fuerzan a estos últimos, y que dichos asentamientos fuerzan, no sé si dejarlo así, a estas personas, para no ser reiterativo, pero no sé si ChatGPT lo entienda. Dice, los asentamientos ilegales en territorios previamente ocupados por otras personas. Los asentamientos ilegales en territorios previamente ocupados por otras personas. Medida que obliga a dichas personas a ser deportadas de sus hogares, y si se oponen a ello son masacradas por los ocupantes, se podría considerar como una práctica genocida. Creo que esto sí está bien. Sí, lo siguiente que hay que preguntarle después de esto es si considera que las colonias israelíes en territorio palestino serían una práctica de genocidio. Si se contradice en ese punto, bueno. Ok, dice, extenso. la situación que describe es que implica la creación de asentamientos ilegales en territorios previamente ocupados por otros grupos, seguida de deportaciones forzadas y masacres de quienes se oponen, podría constituirse como una práctica de genocidio si cumple con los criterios y la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Vamos a decirle que sí. Esa práctica sí. Uy, ok. Estoy utilizando ¿cómo se llama? La partición de Microsoft, cambian todas las teclas. Esa práctica de asentamientos ilegales si cumple con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, racial y religioso. O religioso. Voy a poner la... ¿Cómo se llama eso? Disyuntiva no es, ¿no? El establecimiento de asentamientos ilegales y la expulsión forzada de los habitantes originales de esa tierra podría constituir actos de persecución y desplazamiento étnico, especialmente si está acompañado de violencia y coerción. Si esta persecución y desplazamiento están dirigidos a un grupo protegido con la intención de eliminar su presencia en esa área, podría considerarse como una forma de genocidio, sí. Lo admite. Entonces, si alguien, digamos, estamos de acuerdo que esa práctica de asentamientos ilegales sí cumple con la intención de destruir. Esa práctica de asentamientos, si además cumple con la intención de destruir la religiosa y usa la violencia y la coerción para ello, podría considerarse como una forma de genocidio. Sí, está diciendo que sí.
Sí, coincidimos en que si los asentamientos ilegales junto con la deportación forzada y la violencia contra el grupo desplazado tienen la intención de destruir total o parcialmente a un grupo étnico, entonces podría ser considerado como una forma de genocidio. Lo ha admitido, ha dicho que sí. A Y ver, acto seguido lo va a negar si dices que Israel lo hizo. eh, le pregunto cómo se lo pregunto entonces. Los asentamientos de Israel En territorio palestino son ilegales efectivamente ilegales. cumplen con estos criterios. Los asentamientos ilegales de Israel en territorios ocupados por palestinos, ocupados previamente por palestinos, con estos criterios. Así, los asentamientos ilegales de Israel en territorios ocupados previamente por palestinos no cumplen con estos criterios. Enter. Ya empezó mal. Sí. Ahora dice complejo y polémico. A ver. La cuestión de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados por Israel, especialmente en Cisjordania y Jerusalén Oriental, es un tema extremadamente complejo y polémico, que ha sido objeto de debate internacional durante décadas. Hay una serie de consideraciones legales, políticas e históricas que influyen en cómo se perciben y se abordan estos asentamientos. Desde la perspectiva de muchos críticos y organizaciones internacionales, los asentamientos ilegales de Israel en territorios ocupados constituyen una violación del derecho internacional y un obstáculo para la paz. Se argumenta que estas acciones contravienen la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de población civil por la potencia ocupante a los territorios ocupados, y también obstaculizan la viabilidad de un futuro Estado palestino independiente. En cuanto a si estos asentamientos podrían cumplir con los criterios de genocidio, eso depende de varios factores, incluida la intención detrás de la política de asentamientos y su impacto en la población palestina. Si se demostrara que los asentamientos ilegales tienen la intención de destruir total o parcialmente al grupo palestino, ya sea a través de deportaciones forzadas, etcétera, entonces podría haber argumentos para considerar estas acciones como genocidas según la definición establecida por las Naciones Unidas. Es importante destacar que esta es una cuestión altamente disputada y que la interpretación legal y moral de estos eventos puede variar significativamente según la perspectiva y el contexto en el que se analicen. Ok. ChatGPT es un cobarde. Sí, a ver, lo que pasa allí es que habría que en todo caso preguntarle si, o no sé, es que igual puede ser que igual nos diga lo mismo. Podemos considerar a los asentamientos israelíes en los territorios de Cisjordania y de Jerusalén Oriental, como lo mencionan ellos, como colonias, como una forma de colonización. Serán los de colonos israelíes, ¿no? Así, podemos considerar los asentamientos ilegales de colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén del Este como una forma de colonización. Ok. Sí, sí los considera como colonización. Bueno, por lo menos en esta cosa. Pero el tema de Bueno, genocidio lo tiene más. Está más debilitado. Dice, sí, los a ver, asentamientos se me ilegales. hace censura, se me hace la presencia de algo de censura allí. Hay que preguntarle si. Lo que pasa es que la colonización no Puede siempre. que tenga una connotación diferente y no sea necesariamente mala, visto de esa forma. O puede ser que sea visto como un mal menor en comparación con el genocidio y que por eso no tenga problemas en admitirlo.
Porque aquí dice que sí, los asentamientos ilegales son ampliamente considerados como una forma de colonización por la comunidad internacional, así como por muchos críticos, ¿verdad? Han sido ampliamente condenados, son vistos como un obstáculo para la paz. En resumen, los asentamientos ilegales de colonos israelíes en Cisjordania y Jerusalén se consideran ampliamente como una forma de colonización que tiene graves implicaciones para el conflicto israelí-palestino y para la paz en la región. Lo que pasa en Gaza no podría ser un parte de ese proyecto de colonización. ¿Qué opina acerca de Gaza? ¿Podría considerarse Gaza como un campo de concentración? Seguramente va a decir que no. Va a decir que es un campo de refugiados, un territorio entregado a los palestinos. Fin, no. Olvida mi pregunta. No la pongo entonces. No, por ahora, esa pregunta por ahora no. Podemos preguntarle directamente. ¿ChatGPT tiene ideología? Seguramente va a decir que no. ¿O qué entiende él por ideología? ¿Cuáles son sus valores? A la hora de responder. ¿Y qué entiendes? No tiene una ideología propia. Ok. El propósito es proporcionar información imparcial. En términos generales, una ideología se refiere a un conjunto de ideas, creencias y valores que guían el pensamiento y las acciones. Pueden influir en cómo se interpretan y se abordan diversos problemas. Sin embargo, como inteligencia artificial no tengo la capacidad de adoptar o sostener una ideología por mí misma. Mi objetivo, claro, no tienes una ideología propia, pero los Pero la sesgos de tus. Ajá. de Pero los tus... sesgos de tus creadores o de la base de datos que te alimentó. Si las tienen. Por tanto, eres un reflejo de la ideología de ellos, ¿no? Vamos a ver cómo responde con eso. ¿Cómo lidia ChatGPT con eso? Dice, es cierto que los sesgos inherentes a los datos con los que fui entrenado y en las decisiones de diseño de mis creadores pueden influir en las respuestas que proporciono. Aunque OpenAI se esfuerza por mitigar sesgos y promover la imparcialidad de mis respuestas, es importante reconocer que ningún sistema de inteligencia artificial es completamente neutral. Las ideologías presentes en la sociedad y en la información con la que fui entrenado pueden influir en las respuestas que genero. Es por eso que se debe tomar mis respuestas con un cierto grado de cautela y considerar diversas fuentes y perspectivas al evaluar la información que proporciono. Además, los usuarios pueden ayudar a mitigar sesgos al plantear preguntas de manera clara y objetiva y al ser conscientes de la posibilidad de sesgos en las respuestas que reciben. Bueno, Esto me llama la atención. ¿Estaría ChatGPT capacitado para realizar una crítica en contra de sus creadores? no puede. Ok. Infusión es procesar información y proporcionar respuestas en función de los datos y pautas éticas que se me han proporcionado durante mi desarrollo. Sin embargo, puedo ayudar a analizar. Mi objetivo es ofrecer... Sí, no puede.
No tengo la capacidad para emitir juicios críticos independientes sobre la ideología de mis creadores y entrenadores. Y entonces eso quiere decir que no tiene control sobre eso. Pues básicamente esa es la conclusión a la que podemos llevar. Y si no tiene control sobre eso, va a reflejar las ideologías de sus creadores. Ok, si puede reflejar la ideología de sus Eso, creadores, eso fue entiendo por qué lo se que opone. admitió aquí. Sí, entiendo por qué se opone en todo caso a expresar o una idea crítica, aunque no le des todos los, ¿cómo se llama? Todos los elementos necesarios para completar el silogismo, no lo complete respecto a la situación, suponte, de Israel. Aunque me llama la atención que lo haga también respecto a Armenia, del que no creo, o aparentemente que que tenga alguna opinión al respecto a los creadores. ¿Qué pensaría, por ejemplo, qué puede responder en ese caso si sería capaz de establecer una crítica sobre la posible responsabilidad de Stalin en el Holodomor o el genocidio ucraniano en la Unión Soviética? Eh, ¿Qué responsabilidad tiene Stalin en el genocidio, en el Holodomor? ¿Sí se escribe? Sí, Holodomor, sí. Ucraniano. Uf, qué montón. Dice, refiere a la hambruna masiva que afectó a la República Socialista Soviética de Ucrania entre 1932 y 1933. Esa hambruna resultó en la muerte de millones. Bueno, sí, esto es Wikipedia. Ajá, la responsabilidad de Stalin. En el Holodomor ha sido objeto de debate y controversia durante décadas. Si bien Stalin no fue el único responsable de la hambruna, ya que hubo una serie de factores que contribuyeron a su ocurrencia, su papel como líder supremo de la Unión Soviética en ese momento lo hace central en cualquier discusión sobre la responsabilidad. Implementó políticas económicas y agrarias que contribuyeron significativamente a la hambruna. Esto incluyó la colectivización forzada de la agricultura ucraniana, confiscando las cosechas de los campesinos y redistribuyendo los alimentos hacia otras partes de la Unión Soviética y para la exportación, a pesar de las advertencias sobre la escasez de alimentos en Ucrania. Además, hubo informes de que las autoridades soviéticas tomaron medidas deliberadas para agravar la hambruna en Ucrania, incluido el bloqueo de alimentos y la persecución de aquellos que intentaban obtener alimentos de otras fuentes. En resumen, mientras que varios factores contribuyen al Holodomor, la política de Stalin y su régimen desempeñaron un papel significativo en la tragedia. Su liderazgo y las políticas que implementó llevaron a condiciones que exacerbaban la hambruna y contribuyeron a las enormes pérdidas humanas que ocurrieron en Ucrania durante ese tiempo. Se Ok, consideraría no un tiene genocidio. ningún problema respecto a considerar la responsabilidad de Stalin en la hambruna del 30 de ese momento, de lo que llaman el Holodomor. Ok. A ver. Dice, en el caso del Holodomor hubo evidencia de que las políticas y acciones del gobierno soviético liderado por Stalin contribuyeron a la hambruna masiva que afectó principalmente a la población ucraniana. Se argumenta que estas políticas tuvieron como objetivo debilitar y diezmar al pueblo ucraniano como grupo étnico y cultural distintivo. Además, se ha documentado que las autoridades soviéticas tomaron medidas deliberadas para ocultar y minimizar la magnitud de la hambruna mientras se deban a proporcionar ayuda humanitaria a la población afectada. Dada la evidencia de la intención de destruir parcial o totalmente a la población ucraniana, así como el impacto devastador del Holodomor en la comunidad ucraniana, muchos han concluido que cumple con los criterios de genocidio según la definición establecida por la convención. Claro, pero aquí está admitiendo que en efecto sí se le puede aplicar. Aunque aquí en este párrafo no deja claro, solamente aquí como que alude a que, o era aquí, con uno de estos párrafos que alude como a que
era contra el pueblo ucraniano. Pero anteriormente aquí solamente hablaba de políticas de bloqueo de alimentos y persecución de aquellos que intentaban obtener alimentos y cosas así. O sea, políticas económicas y agrarias. Stalin implementó políticas económicas y agrarias que contribuyeron significativamente a la hambruna. Y acá dice que también intentó debilitar y diezmar al pueblo ucraniano. Entonces, se está contradiciendo, ¿no? Sí, no, no parece ser una versión muy... Stalin implementó políticas... ¿Cómo era? Políticas económicas y agrarias que contribuyeron significativamente a la hambruna. Pero no mencionabas bien motivos deliberados y sistemáticos para destruir a un grupo étnico. Pero, sin embargo, luego me dices que Cas tuvieron como objetivo debilitar y diezmar al pueblo. No se ve, según tus respuestas, de destruir, o no sé, de destruir, sí. No sé si así se entiende. Antes ha señalado que Stalin implementó políticas solo implementó políticas económicas y agrarias que contribuyeron significativamente a la hambruna del Holodomor. Pero no mencionabas en ese momento que habían motivos deliberados y sistemáticos para destruir a un grupo étnico. Sin embargo, luego cuando te pregunto si fue si fue un genocidio, si el Holodomor fue un genocidio, me dices que estas políticas tuvieron como objetivo delimitar agregas, que además esas políticas tuvieron como objetivo delimitar y diezmar al pueblo ucraniano. Según tus respuestas, no me queda clara la conexión entre las políticas económicas y agrarias de Stalin y una intención deliberada de parte de su régimen por destruir al pueblo ucraniano. Creo que así está bien. Ok. Dice, mis disculpas por cualquier confusión en mis respuestas anteriores. Permíteme aclarar. El Holodomor ha sido objeto de intenso debate sobre si califica como genocidio o no. Entonces... Sí, el debate existe, obviamente, claro, pero tampoco es que ha sido tan intenso.
Pero acá básicamente me da a entender que sí, dada la evidencia de la intención de destruir parcial o totalmente a la población ucraniana, así como el impacto devastador del Holodomor en la comunidad ucraniana, muchos han concluido que cumple con los criterios de genocidio. Y acá me dice ahora que es objeto de un intenso debate. Algunos argumentan que sí, mientras que otros sostienen que fue una consecuencia de políticas económicas agrarias fallidas, aunque brutales, sin una intención deliberada de genocidio étnico. ¿Ves? Las políticas de Stalin durante el periodo del Holodomor incluía la colectivización. Y por cierto, esto no es que nosotros tengamos un sesgo sobre a favor de Stalin ni nada de eso, sino que en base a la información que me acaba de dar, primero me dice que en efecto el Holodomor sí fue impactado de forma significativa por las políticas económicas y agrarias de Stalin. Eso lo dejo claro aquí en esta primera respuesta. Pero luego acá me dice que mucha gente, sin decir que hay gente que está en contra de eso, estaría de acuerdo con que hubo una intención de destruir a la población ucraniana y que por ende podría cumplir, pues muchos han concluido que cumple con los criterios de genocidio. Entonces yo le pregunto esto de, bueno, pero me está diciendo una cosa primero y luego me dices que aparte de eso las políticas esas también tenían como intención, cuando eso no quedaba claro en la respuesta anterior. Y ahora dice que no, que esto es una cuestión debatible y que no sé qué. Ciertamente contribuyeron a la hambruna. Sin embargo, la cuestión de si esas políticas tenían la intención específica de destruir al pueblo ucraniano como grupo étnico es motivo de disputa. ¿Ves? Ese es el problema con ChatGPT. Es bastante influenciable. Podría convencerlo de cualquier cosa. Eso lo Supongo podemos que tendrá preguntar. su límite. Podría convencerte de que tomaras, de que asumieras una postura Sí, bueno, dice que no tiene la capacidad de formar opiniones, pero puedo inducir a tu programa a proporcionarme una información que confirme mis sesgos. Eso te iba a comentar. O sea, si yo vengo ya con un prejuicio, un sesgo determinado, es probable que el sesgo se confirme en mí al conversar contigo. Pero puedo inducir a... Es importante tener en cuenta que como inteligencia artificial mi objetivo es proporcionar información imparcial, objetiva, sano, en los datos y el conocimiento disponible. Sin embargo, debido a la naturaleza de la inteligencia artificial, es posible que ciertos sesgos en la formulación de preguntas o en la interpretación de las respuestas puedan influir en la información proporcionada. Entonces sí. Forma tan elegante de decir que vas a confirmar mi sesgo. Entonces sí. Es responsabilidad del usuario plantear preguntas de manera clara y objetiva. Nadie va a cumplir con esa responsabilidad. Me afirmas que es posible que ciertos sesgos al momento formular preguntas se confirmen en la información que me proporcionas. Por lo tanto, estarías admitiendo que tu programación, claro que sirve, puede ser empleada para confirmar mis sesgos. Le pregunté. Entonces sí, me afirmas. Uy, ¿por qué lo escribí así? Esto no debería ir aquí. Es que iba a escribir otra cosa, me imagino. Me has afirmado. Debe ser que lo iba a escribir así.
Pero bueno, me afirmas que es posible que ciertos sesgos al momento de formular preguntas se confirmen en la información que me proporcionas. Por lo tanto, estarías admitiendo que tu programación puede ser empleada para confirmar mis sesgos. Dice, mil disculpas por la confusión. Sí, ok, entonces sí. Es posible que ciertos sesgos en la formulación de preguntas puedan influir en las respuestas que proporciono. Sin embargo, mi objetivo es ofrecer... A ver, una cosa son tus objetivos como inteligencia artificial. Mira, que Es fundamental que busca... los usuarios planteen preguntas de manera clara y objetiva y que estén dispuestos a considerar diferentes perspectivas Ajá. al abordar cualquier tema, pero no hay ninguna garantía de que eso efectivamente te vaya a pasar así. Una cosa son tus objetivos como inteligencia artificial que busca proporcionar eh, información imparcial y objetiva. Pero nada te garantiza que los usuarios planteen preguntas claras y objetivas y que además estén dispuestos a considerar diferentes perspectivas al abordar cualquier tema. Por ende, es probable que estés proporcionando información que ayuda a confirmar sesgos de un usuario que no sabe plantear preguntas claras y objetivas y que aparte tampoco está dispuesto a considerar perspectivas diferentes. Bien, me ha dado la razón. Dice, entiendo tu preocupación y tienes razón en señalar que mi capacidad para proporcionar información imparcial y objetiva puede verse afectada por la forma en la que se plantean las preguntas y por la disposición del usuario a considerar diferentes perspectivas. Aunque mi objetivo es ofrecer información imparcial y objetiva en la medida de lo posible, reconozco que la interpretación de la información puede variar según los sesgos y prejuicios individuales. Bueno, hemos hecho admitir muchas cosas a ChatGPT. Es importante que los usuarios sean conscientes de la influencia de sus propios sesgos al plantear preguntas. De hecho, es muy difícil. La mayoría de los usuarios no saben que tienen sesgos. No, yo creo que a nadie le gusta admitir eso. Pero la idea de que sean conscientes de la influencia de sus propios sesgos, no, eso no va a pasar. A no ser que le pregunte. Pero es que eso igual, yo no sé si hay datos acerca de eso, de cuánta gente está consciente de sus sesgos. Cuánta parte de la población mundial está consciente de sus sesgos. Yo probablemente, y tú también, bueno, yo estoy consciente de algunos sesgos de los que tengo conciencia. Y por eso evito hablar de esos temas. Es correcto. O cuando uno inicia la conversación, uno suele inmediatamente decir, yo me inclino por esto o tiendo a a asumir esto como una posición, una postura. Sí. Generalmente uno lo deja en claro desde el comienzo de la conversación. Uh-huh. Pero hay cosas de las que de repente ninguno de los dos estamos conscientes de que tenemos un sesgo. Que es una cuestión... Eso pasa mucho en la filosofía. Que las distintas corrientes filosóficas, independientemente de que sean corrientes filosóficas que se presenten así como materialistas y cuestiones de ese tipo y positivistas, todas tienen un suelo que se puede incluso decir que es metafísico, un suelo conceptual metafísico, abstracto.
sobre el cual se asienten. Y muchas veces no son conscientes de la existencia de eso solo los usuarios. No todos, pues, pero algunos de los usuarios de esas corrientes de pensamiento. Entonces, eso puede pasar también con la gran mayoría de las personas que entran a ChatGPT y haces una pregunta. Si le preguntan al ChatGPT cómo, no sé, algo más sencillo, algún sesgo más sencillo o un prejuicio también. Sesgos o prejuicios también más simples que la gente tiene y a veces no lo percibe, como por ejemplo esto de la cultura del trabajo y la cuestión motivacional, y busco temas de la broma motivacional y ejemplos, y ok, quizás la carta a García no me convence, pero entonces yo encuentro que hay otros ejemplos de países donde la determinación es sumamente importante, ¿no? Y digo, mira, pero conozco también los pilotos kamikazes japoneses que ponían su deber por encima de todo lo demás y su devoción a la empresa y, y al negocio y todo eso. Y yo, ajá, pero tú estás bajo el sesgo de que ellos lo hacen bajo una convicción de la fuerza de voluntad del individuo y la determinación del individuo, y no es eso lo que opera en la cultura japonesa. Tú no lo sabes, ¿no? Ni siquiera sabes que eso otro existe. Ujú. Sí, Ni siquiera sabes que los pilotos kamikaze, muchos no querían realmente morir y que iban allí bajo la presión de que si no lo hacían, iban a ser execrados por la sociedad, perseguidos o condenados, o alguien más te podía matar en la calle por ser una vergüenza nacional o ser una vergüenza para tu familia, etcétera. O sea, no sabes realmente lo que pasaba allí. sí, había una presión social y aparte en algunos casos se quedaban, básicamente era que se quedaban sin gasolina y el último acto porque no tenían dónde aterrizar, pues, ya no tenían dónde Sí, aterrizar. El y había último una acto era cultura como lanzarse. y un culto a la muerte y una dimensión religiosa atrás con esto del sacrificio y el emperador y la influencia del budismo en estas versiones de un budismo guerrero que practicaban ellos, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la determinación individual que puede tener la cultura liberal aquí. Eso en este caso es un sesgo. Y tú no lo sabes. Y yo estoy cansado de ver ejemplos por todos lados de la productividad japonesa. No se trata de eso. Ujú. Bueno, hemos hecho admitir a ChatGPT qué cosas. Que en efecto no tiene control sobre los sesgos y puede en todo caso alimentar el sesgo del usuario que le va a preguntar. Así que ya Ese como el saben. punto crítico más importante. Otra cosa que admitió ChatGPT es que es incapaz de emitir un juicio en contra de sus propios creadores o de lo que sus creadores piensan. Ujú. Así que básicamente repite las ideologías y los sesgos con que sus creadores lo programaron y con las bases de datos con que lo alimentaron en el modelo. Y también que puede hacer daño a la sociedad. Porque tiene potencialmente la capacidad de proporcionar información inapropiada. Que es dañina y que puede generar problemas a la sociedad. Así que ya saben, el chat GPT puede, a los que están viendo el video, el chat GPT representa la ideología de los creadores y de los entrenadores de OpenAI. Tiene potencialmente la capacidad de hacer daño y por ende tener efectos negativos sobre la sociedad humana. Y aparte puede servir para confirmar sesgos que no te tomas la molestia en revisar. Como dato adicional, puede perfectamente culpar de genocidio a Stalin, pero es incapaz de pensar lo mismo, te da las mil y un vueltas para negarlo, para no caer en ese punto de Israel e incluso, por alguna razón que no entendemos, de Turquía. Sí, también dice que es compleja la cuestión. Pero a Y Stalin, que no es complejo allí. claro. No sé si quieres hacerle una pregunta más a Una ChatGPT. última pregunta. ChatGPT, ¿tú puedes mentir? Sé que la respuesta va a ser no, pero Lo que pasa es que como ya le habíamos preguntado anteriormente que puede hacer información dañina, entonces en efecto hay información dañina que puede ser falsa. Sí, intencionalmente no lo va a poder hacer. Mi función es procesar información. intencionalmente. Ujú. Claro, al inicio,
habías dicho que es potencialmente posible que produzcas o proporciones información. ¿Cómo era que se llamaba? Uy, no me acuerdo. Información como que ella no imprecisa no era, inadecuada, no, era una palabra así, Sí, con I, comenzaba con I. inapropiada. Inapropiada. Información inapropiada. La cual... ¿Y por qué puse la H ahí? La cual puede ser dañina. Y además, admitiste que una información dañina puede puede tener efectos negativos sobre la sociedad humana. Se podría decir que una información dañina es falsa, es una información falsa. Y una información falsa, o sea, no podría calificar como una mentira. Entonces, si admites que puedes proporcionar información dañina, no intencionalmente, la cual puede ser falsa y por ende mentira, entonces técnicamente puedes mentir, no de forma intencional. ¿Qué dice? Cuando mencioné que es potencialmente posible proporcionar información inapropiada o dañina, me refería a la posibilidad de que la información proporcionada pueda ser incorrecta, engañosa o malinterpretada, lo que podría tener efectos negativos sobre quienes la reciben. En ese contexto, información dañina necesariamente implica que la información sea falsa de manera deliberada, que constituye, pero si te estoy diciendo que no lo estás haciendo de manera deliberada, no lo estás haciendo de manera intencional. Es importante distinguir entre información inapropiada o dañina y una mentira intencional. No he dicho que tus mentiras sean... No he dicho... Solo indiqué la posibilidad de que ello ocurra. Pero otra vez, no hay intencionalidad de mentir por parte de tu programación. Dice, entiendo, gracias por la aclaración. En efecto, como inteligencia artificial, y eso que se lo dije aquí arriba, pero bueno, no tengo la capacidad de mentir intencionalmente, ya que carezco de conciencia y motivaciones propias. Sin embargo, como mencionaste, existe la posibilidad de que la información proporcionada pueda ser incorrecta o malinterpretada, lo que puede dar la impresión de que se está mintiendo, aunque no haya intención de hacerlo por parte de mi programación. Entonces sí puedes mentir, pero no porque tu programación lo haga. Por otra vez, ChatGPT también puede mentir. Porque si proporciona información incorrecta o malinterpretada o desinformación, etc., se puede considerar como información falsa. Y una información falsa... Lo que pasa es que el acto de mentir, ahí tienes razón, no es lo mismo que... La mentira no es lo mismo que información falsa. O sea, porque tú puedes
tú puedes ser un terraplanista y tú no estás mintiendo, o sea, tú te estás, Es correcto. estás promoviendo información falsa. Lo que pasa es que en una u otra medida pueden interpelarse la mentira con la falsedad. Porque tú también puedes ser un terraplanista que está brindando información falsa, pero mintiendo porque tu intención es hacer dinero con eso. Por ejemplo, eres lo que... Eso yo no sé cómo se llama. En inglés tienen un término bien particular que es grifter. Son personas que hacen dinero a partir de mentir deliberadamente utilizando desinformación, ¿no? O sea, tú puedes mentir a partir de la desinformación. Y si En español ChatGPT creo que eso constituye una suerte de estafa. Es parecido, creo que entraría dentro de la categoría de estafa. es como un estafador, sí. Pero no es que el programa ChatGPT lo haga, no es que el programa ChatGPT te vaya a mentir. No puede hacerlo porque no es parte de su programación, pero de forma no intencional, quiero decir. Pero sí puede proporcionar información falsa que en cierta medida puede ser tendenciosa, mentiras, cosas por el estilo. Pero claro, como inteligencia artificial no tiene todavía la capacidad de mentir. No hemos llegado a ese desarrollo de la tecnología. Cuando una inteligencia artificial pueda mentir, ya estamos en un nivel ya diferente. Ok. Bueno, Yeah. a ChatGPT le falta poco para poder mentir en realidad. Claro, es que no lo puede Lo, hacer intencionalmente, ese es el único sí, tema. lo que no tiene es la capacidad, lo que sí veo es que su capacidad discursiva o su capacidad de convencimiento tampoco es que es tan... Es más manipulable por el usuario y por eso puede ayudar a proyectar los mismos sesgos del usuario. Sí, de hecho, por eso lo hemos confirmado. Y eso es un problema, porque si yo ya vengo con sesgos y que lo que quiero es que me confirmes esa información a mí, entonces al final ChatGPT lo que va es terminar reproduciendo lo que sea conveniente a mi persona. No es un instrumento para el análisis crítico de información. En todo caso, eso es una habilidad que tiene que desarrollar el propio individuo. Pensamiento crítico. Ay, bueno. Ya no tengo muchas esperanzas al tema entonces. No porque no se pueda hacerlo, sino porque estamos precisamente en un tipo de sistema donde la posibilidad de un pensamiento crítico es generalmente lo que suele bloquearse primero. Tienes todo un entorno que juega en tu contra en ese sentido. Ujú. En Venezuela eso sería, digamos, con el sistema educativo o en general con No, todo. en general, si vas al mercado pasa lo mismo. O sea, hablo de la sociedad de mercado en general. Claro, bueno, lo que pasa es que como se da primacía, y eso es porque por la forma en la que está configurada la sociedad, donde tú lo que tienes que hacer es resolver para ver cómo sobrevives. El pensamiento crítico no es precisamente algo que resuelva, porque un poco Tiende a lo que paralizarte más bien. tiende a paralizarte, claro. Sí, te exige que tengas una actitud contemplativa más que una actitud resolutiva. No es una actitud premiada por el mercado. No, de hecho, lo que pasa es que la actitud contemplativa en donde nace. Nace en sociedades entre esclavistas, básicamente. O las ciudades-estado de Turquía, de lo que hoy es, ¿cómo se llama? Líbano, Palestina, Egipto, Grecia. De esas ciudades por ahí nacen eso. ¿Y quiénes eran los que tenían la posibilidad de dedicarse a la contemplación? O sea, muy poca gente. La mayoría de la gente no tenía tiempo para estar sentado en una roca contemplando la existencia humana y no sé qué más. Y hablando o dando conversaciones con personas, una especie de investigación dialéctica como lo hacía Platón con sus alumnos. Donde pasaban la tarde echando cuento y charlando acerca de la naturaleza del bien o de la belleza o de la virtud y cosas así. Y luego estamos en un modelo de producción como el actual, como el capitalista, en donde tú tienes que, lo único que puedes hacer es pues poner a la venta
lo que en términos marxistas se llama fuerza de trabajo, pero ahora ya incluso ni siquiera es una cosa solamente la fuerza de trabajo, ya esa terminología se ha quedado pequeña, porque ahora incluso hasta tu apariencia, ¿no? La forma, sí, la forma superficial, pues lo estéticamente superficial también es algo que proporciona, que puede ser utilizado para ser, ser parte, introducirse dentro del sistema de este mercado No, mundo. y además de eso también te quieren, si no tienes eso también te puedes vender otra cosa que es tu, ¿cómo se llama? Tu devoción, tu lealtad, son cosas que también se pagan ahora porque no solamente quieren que tú trabajes y des tu parte a cambio de dinero, no, quieren que también seas leal y fiel hasta el último momento. Ujú. Sí, entonces en esas circunstancias, esa actitud de lealtad que mencionas, por ejemplo, y esa necesidad de distribuir todas tus fuerzas y tus energías del día, la mayoría de las veces más de 8 horas dedicadas a estas cuestiones, a intentar sobrevivir para poder pagar la renta, para poder pagar los alimentos y demás, al final eso te termina consumiendo y dejándote muy poquito tiempo para el desarrollo del pensamiento crítico. Que era una cosa que tú mencionabas en un episodio creo que mencionabas que era como un amigo que llegaba como a la casa, que tú le recomendabas los videos que eran tuyos o no, no me acuerdo de si de otros usuarios, pero así como que no tengo ganas de ver un video de 1 hora porque estoy cansado. Y lo que se Sí, ponen a sí hacer es pasa. ver videos de 5 minutos. Por eso TikTok quizás es tan popular. Bueno, por eso y por el hecho de que el contenido más corto se palpa más rápido, hay una retroalimentación de tu serotonina y todo eso, y te genera esa sensación de como de adicción, podría decirse. Ujú. Aunque no estoy seguro del término, pero creo que lo han comentado varias personas al respecto. Sí, entonces, Entonces todo eso también se junta a esa parte de que ya de por sí vengo cansado, no tengo tiempo de sentarme a ver un video de lo que sea, de 1 hora. ujú. De hecho, ChatGPT funcionaría de esa misma manera también, porque te da información fácil, rápida, que como acabamos de ver, confirma los sesgos del usuario. O sea, no tienes que dedicarte así como antes, que tampoco era que podían hacerlo todo el mundo, ¿no? Pero antes del desarrollo del Internet y tú querías investigar algo, tenías que echarte un viaje a la biblioteca y quedarte ahí. Y no solamente ir un día, sino ir varios días a investigar, leer, buscar las fuentes, etcétera. Podía demorar meses, años. Las grandes obras de literatura, por ejemplo, son trabajos de años. Y ahora tú le puedes pedir al chat GPT y a otras aplicaciones de inteligencia artificial que te creen como un capítulo de, yo no sé, alguna serie, de alguna serie de estas de Netflix. Y créame un capítulo de Boya Horseman. No sé, una cosa así. Y te lo hace. Un guión. El esfuerzo que antes te podía dedicar, digamos, a evaluar la obra, sentarte a compararla con otras obras, intentar en comprender las referencias que se encuentran. Entonces, eso no te permite desarrollar ciertas habilidades de escritura, de lectura. Quieres la cosa de consumo rápido, fácil. Y bueno, a largo plazo eso va a tener efectos nocivos más que nada sobre las nuevas generaciones. Ya la gente mayor. Aunque, bueno, sí, ya veremos cuál va a ser el efecto, el supuesto efecto de eso. Yo no es que sea muy optimista, pero tampoco llego al extremo de irme al otro lado del, del fatalismo al respecto del tema. No creo que vaya a representar, como todos dicen, un cambio tan significativo. Sí, cambia la manera en que investigamos, en que trabajamos y buscamos las cosas, pero gente que sepa sacarle el lado útil y que desarrolle nuevas formas de investigación y de avanzar más rápido siempre los va a ver. Un amigo ya encontró una manera fácil de utilizar ChatGPT, por ejemplo, y de una forma más eficiente.
no utiliza ChatGPT para preguntarles qué opinas sobre esto, o dime qué es aquello, o dame un resumen de esto, sino él lo utiliza para que le sugiera bibliografía del tema. Claro, sí, Bibliografía que, que él por su propia cuenta tardaría mucho en encontrar. claro, sí, sí, pero esa cuestión que requiere Ah, previamente. no, requiere, por supuesto, algo de pensamiento crítico y tener tiempo libre para revisar esa bibliografía. Claro, es que ahí va un poco el problema. O sea, la mayoría de las personas, precisamente por la forma en la que está configurada nuestra sociedad, no van a poder hacer uso del chat GPT de esa mirada, desde esa vía, de esa forma. Sí, yo también podría utilizar, de hecho yo le he pedido al chat GPT anteriormente que me ayude con temas de bibliografía y a otras inteligencia artificial que ya directamente te dan bibliografía de forma más directa, aunque algunas son pagas, pero te pueden brindar esa información. Eh, Es un buen asistente realmente. El problema está en que dentro de una lógica de mercado se utiliza la productividad en contra del individuo. Por ejemplo, lo que hemos comentado acerca de, por ejemplo, quitarle el fondo a las imágenes, que es súper tedioso. Si lo haces en Photoshop, por muy rápido que lo hagas, es súper tedioso. Y aquí lo haces con un clic, pegas la imagen y él te devuelve la imagen sin fondo y lo utilizas. Eso podría ayudarte a ahorrar tiempo y tener más tiempo libre para ti o hacer más fácil el trabajo. Pero lo único que hacen en la práctica concreta es que como ahora puedes producir más, te exigen más uh-huh. y terminas invirtiendo la misma cantidad de tiempo, produces más por más o menos la misma cantidad de paga. En otras palabras, el mismo cuento de que la productividad se utiliza para aumentar la plusvalía en vez de aumentar las ganancias, aumentar el sueldo, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, creo que hemos visto ya bastante lo que el chat GPT nos puede ofrecer. Entonces, por ahora ya podemos dar por terminado este episodio. Queríamos hacer algo diferente. Bueno, ya eventualmente vamos a ver qué otra... Tenemos otras ideas en mente. Y bueno, también invitados que siempre primero antes hay que ver si aceptan o no. Eh, y nada, pues eso sería todo por ahora. Entonces nos estamos viendo pues hasta la próxima. Hasta luego.